Bienvenidos a Terror Nocturno, aquí en el corazón de la noche donde las sombras cobran vida y las leyendas de terror mexicanas se vuelven realidad. Prepárense para escuchar historias que te harán temblar de miedo. Vamos a explorar el lado oscuro. En México. Historia 1. La planchada, una de las leyendas de terror urbanas más conocidas en México, es la leyenda de la planchada. Existen diversas versiones sobre el inicio de esta historia. Algunos cuentan que comienza con la construcción del Hospital Juárez y otros en la modernidad. Nosotros tenemos las dos versiones. La planchada, en su versión antigua, data del tiempo de la guerra con Estados Unidos, en 1847, cuando el Hospital San Pablo, después Hospital Juárez, atendía a los heridos, justo cuando Antonio López de Santa Anna perdió parte del territorio mexicano. Se dice que ante el exceso de trabajo y el escaso personal del hospital, las enfermeras se quedaban dormidas. Y al despertar apresuradas por atender a los pacientes, se encontraban con la sorpresa de que ya habían sido atendidos por una enfermera que nadie conocía. Los trabajadores y soldados de guerra se pusieron de acuerdo para seguir a la mujer que los atendía, y según ellos, desaparecía a los pocos metros. La describían como una mujer hermosa, rubia de ojos azules, que caminaba muy derechita y con un uniforme blanco, perfectamente almidonado. Nadie sabía quién era, ni de dónde provenía, ni cómo había muerto. La versión más moderna de la planchada, y que todos conocen, se trata sobre una enfermera enamorada que entró a trabajar en el Hospital Juárez a mediados del siglo XX. Era enfermera de vocación porque le gustaba atender muy bien a los pacientes, por lo que se ganó la simpatía de todo el personal del hospital. Dicen era muy bonita, era rubia de ojos azules y siempre estaba impecable. Llevaba su uniforme blanco muy almidonado, siempre bien planchado. La enfermera se enamoró de un doctor, un poco engreído y coqueto con otras mujeres. Se hicieron novios y finalmente el doctor le propuso matrimonio. Ella estaba extremadamente emocionada, pero la historia de amor dio un giro inesperado y comenzó la desgracia de la planchada. La ilusión de Eulalia con la boda era perceptible a primera vista. Sin embargo, un día Joaquín le encargó a la enfermera un traje de gala con el argumento de que era para una recepción elegante. Eulalia lo guardó en casa y Joaquín al día siguiente fue a cambiarse. Y al mismo tiempo platicó con ella diciéndole que se iría 15 días a un congreso. A Eulalia le pareció raro, pero nunca se imaginó el desenlace. Cierto día, un enfermero del hospital invitó a Eulalia a una fiesta y no accedió porque le dijo que estaba comprometida. El enfermero le contestó que eso era mentira porque Joaquín se había pasado y estaba en su luna de miel. Además, había renunciado al hospital y se había ido de la ciudad. Eulalia cayó en depresión por la triste noticia. Comenzó a llegar tarde al hospital, descuidando a los enfermos. Pasó el tiempo y ella se enfermó hasta morir en el mismo hospital. Después de su muerte comenzaron a suceder cosas extrañas en el Hospital Juárez. Algunos pacientes graves comenzaron a comentar a las enfermeras que había una enfermera muy bien vestida y planchada que los cuidaba o administraba medicamentos. Y las enfermeras, sorprendidas, argumentaban que ellas no habían sido y que no la conocían. Así comenzaron a aparecer testimonios de pacientes hasta que la bautizaron como La Planchada. Historia 2. La Llorona. Se cuenta que La Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida, durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta, que flota. En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver, se escucha un largo y aterrador grito: ¡Ay, mis hijos! Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es la colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español, y cuando ella le pidió formalizar,
la relación. Él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después, reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula en las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. Historia 3. La Isla de las Muñecas. Conocida por las miles de muñecas rotas y consumidas por el tiempo que cuelgan de sus árboles. La Isla de las Muñecas, en uno de los canales de Xochimilco, en Ciudad de México, se ha convertido en un punto de encuentro de todos aquellos amantes de lo paranormal, con ganas de experimentar sensaciones inquietantes. Hay pocos lugares en el mundo como este. Los canales de Xochimilco, en Ciudad de México, esconden un inquietante y tenebroso secreto. Se trata de un lugar con un innegable atractivo turístico para algunos, al cual se accede embarcando en una trajinera, una especie de barca de fondo plano. Pero este viaje se tiene que negociar, a veces arduamente, con los remeros, puesto que muchos de ellos, poseídos por una superstición ancestral, se niegan a recorrerla, hora y media que dura el trayecto. Cada una de las distintas islas que conforman este paisaje con un toque algo onírico, esconden una leyenda, aunque ninguna de ellas es tan aterradora como la que se ha forjado en el lugar al que nos dirigimos, la Isla de las Muñecas, que se halla sumida en el silencio más absoluto. Nada más desembarcar, una miríada de ojos sin vida, o eso parece, dirigen su fría mirada hacia el viajero, que ha decidido, con cierta valentía, recorrer aquel páramo habitado por centenares de muñecas abandonadas, rotas y que viven colgadas en los árboles en la más absoluta tristeza y soledad. Pero por si no fuera lo suficientemente terrorífico el hecho de encontrarse frente a una colección de inquietantes muñecas rotas a lo largo de todo el recorrido por la isla, la historia que se esconde detrás es mucho más perturbadora. Para conocerla nos hemos de remontar al año 1950, cuando el antiguo propietario de la isla, un hombre llamado Julián Santana, decidió colgar de los árboles algunas muñecas para tratar de ahuyentar al espíritu de una niña que había fallecido ahogada en los canales varios años atrás. Obsesión por las muñecas. Julián Santana era un agricultor que vivía en el barrio de la Asunción, al este de Ciudad de México, y que solía frecuentar los bares de la zona al finalizar su jornada laboral. Ya en aquellos años, era normal verle recogiendo muñecas por toda la ciudad, aunque nunca nadie le preguntó cuál era el motivo de aquella extraña afición. Con el paso del tiempo, y cuando ya había recogido una gran cantidad de ellas, Julián decidió instalarse definitivamente en la isla. De hecho, existen muchas leyendas urbanas acerca del motivo por el cual Julián se obsesionó de ese modo con las muñecas. Al parecer, el detonante habría sido el hecho de encontrar una muñeca abandonada flotando en el agua poco tiempo después de aparecer el cadáver de una niña que se ahogó al quedar atrapada por las raíces de un lirio. Todo ello le perturbó profundamente. A partir de entonces, Santana afirmaba ser víctima de extraños fenómenos. Y aunque nunca llegó a explicar de qué tipo de fenómenos se trataba, él siempre los relacionó con el hecho de no haber podido salvar a aquella pobre niña. Fue entonces cuando tomó una decisión sorprendente: colgar las muñecas a modo de ofrenda para proteger su casa. Presencia sobrenatural. Según las declaraciones posteriores de su sobrino, Anastasio, el hallazgo del cadáver de la niña obsesionó hasta tal punto a su tío, que a partir de entonces
emprendió la ardua tarea de buscar muñecas para colgarlas de los árboles de la isla y ahuyentar de este modo a los espíritus que, según él, empezaron a visitarlo con frecuencia. Y no solo eso, Anastasio aseguró que su tío le contó que desde entonces empezó a oír los lamentos de una mujer y a escuchar un ruido de pasos que rondaban por la isla. No era de extrañar, pues, que los vecinos vieran a Santana recogiendo las muñecas que la gente tiraba a la basura, en un agónico afán de protegerse de aquellas indeseadas apariciones. En su frenética búsqueda, Julián no discriminaba a ninguna muñeca. Sin importar sus condiciones, la recogía para terminar colgándola junto con las otras en su extraño santuario con el objetivo de hacer frente al pretendido acoso de los espíritus. La leyenda de la sirena. Con el paso del tiempo, Julián permitió que algunos vecinos visitasen su propiedad, que poco a poco se fue convirtiendo en un atractivo para el turismo de terror. Finalmente, al ver la curiosidad que despertaban sus muñecas entre el público, Julián decidió permitir que viniera todo aquel que quisiera, pero a cambio debía entregar un pequeño pago, que no era otra cosa que una muñeca. De esta manera, su extraña colección creció hasta cubrir por completo la isla, y de este modo, sellar para siempre la leyenda de la isla de las muñecas. Como no podía ser de otra manera, la leyenda que rodea a la isla de las muñecas tiene un final digno de ella. Anastasio, el sobrino de Julián, afirma que cierto día en que él y su tío estaban pescando, este le contó que una sirena le quiso arrastrar hasta las profundidades del agua y que él lo evitó entonando una melodía. Evidentemente, Anastasio no quiso dar crédito a aquella historia y decidió irse a trabajar a las tierras de cultivo. Pero cuando regresó, se encontró a su tío muerto, justo en el mismo lugar donde años antes fue hallada ahogada aquella infeliz niña. Más tarde, la autopsia confirmaría que Julián Santana había fallecido de un ataque al corazón. Rutas paranormales. La muerte de Julián no representó el final del interés del público por la isla de las muñecas, sino todo lo contrario. Anastasio heredó la isla y, tal como había hecho Julián, siguió recogiendo muñecas y colgándolas de los árboles como homenaje a su tío, y para que las almas de los difuntos no pudieran regresar del más allá y atormentar a nadie. En la actualidad, la isla de las muñecas permanece tal como la concibió Julián, y con el transcurso de los años se ha convertido en un punto turístico ineludible para los amantes de las experiencias paranormales de todo el mundo. Asimismo, cualquiera que visite esta intrigante isla, además de las muñecas que se hallan por doquier, podrá visitar un pequeño museo que cuenta con una tienda y 3 habitaciones, una de las cuales, al parecer, fue el dormitorio del antiguo propietario. En él se expone una de estas pavorosas muñecas, llamada Agustinita, que, al parecer, según se cuenta, siempre fue la favorita de Julián Santana. Historia 4. El charro negro. Adela era una joven despreocupada para su época. Mientras las mujeres permanecían en casa atendiendo a los hombres de su familia, ella prefería la vida sin compromisos. Vagaba ya entrada la noche en quién sabe dónde, a pesar de la preocupación de sus padres. Una de tantas noches se encontró en su camino con un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Circulaba al lomo de un caballo enorme y de color azabache, que impresionó a la joven al instante por su gran porte, mirada elocuente y palabras cálidas. Tras una amable conversación, Adela aceptó aligerar el viaje y consintió a montar el caballo. En el justo instante que ella estuvo en el lomo del animal, este creció el doble de su tamaño, ardiendo en llamas, le impidió el escape. Al escuchar los gritos de espanto de la joven, algunos salieron en su auxilio, solo para darse cuenta de que ella era ya propiedad del diablo, que en forma de charro negro cabalgaba todas las noches por los alrededores de la Ciudad de México en busca de un alma incauta que llevara sus dominios. Por ella no pudo hacerse nada,
solo la vieron arder en llamas sobre el caballo, ahogándose en sus propios gritos de dolor y desesperación. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará lentamente, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Historia 5. La leyenda de la Pascualita. Desde 1930, un maniquí ha llamado fuertemente la atención de locales y turistas gracias a su belleza hiperrealista. Se trata de la Pascualita, una hermosa figura que, según cuentan, por las noches cobra vida. Dicen que, cuando la noche cae y ya no hay ni un alma que la vea, cobra vida una elegante y hermosa figura conocida como la Pascualita. Se trata de un maniquí que desde hace casi 90 años recorre la Popular, la tienda donde de día es exhibida. ¿Conoce su historia? La Pascualita, la novia más bonita de Chihuahua. El 25 de marzo de 1930, día de la Encarnación, una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de la Chonita, más tarde conocida como la Pascualita, gracias al gran parecido que tenía con su dueña, un hermoso maniquí. Parecía tan real que muchos quedaron prendados de sus encantos físicos. La Pascualita no solo poseía una figura esbelta e imponente, sino también detalles verdaderamente hiperrealistas. Tenía delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecían huellas dactilares. Además, en sus ojos había un brillo tal que daba la impresión de estar viva y de que seguía a los visitantes con la mirada. Según el registro, la Pascualita fue traída desde Francia por encargo de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular. No obstante, alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas. Aquí te compartimos una de ellas. La leyenda de la Pascualita. La Pascualita se ha convertido en uno de los grandes atractivos del estado de Chihuahua y de la tienda donde se exhibe. Este hecho ha dado pie a la creación de varias leyendas. Algunas de ellas sostienen que muchos hombres han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta, hay una leyenda que es particularmente triste. En esta se dice que aquel maniquí de porte imponente era la mismísima hija de la señora Esparza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para de esa manera poder verla hasta el final de sus días, en 1967. Los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción. A pesar de eso, y hasta la fecha, las habladurías no se han confirmado ni tampoco desmentido. Con el paso del tiempo, la Popular tuvo nuevos dueños y gracias a la Pascualita se convirtió en un sitio de gran tradición. Además, se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse. Si desean esto, lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha. Gracias por ver. Espero que hayas disfrutado esta historia. Hasta la próxima aventura.